Yo recuerdo aquellos primeros videojuegos de cuando era niño, esas maquinitas donde echábamos unas monedas para poder jugar al Pac-Man o a los marcianitos. Luego llegaron las consolas, la famosa Family Computer o la Atari. Algunos de mis recuerdos de infancia son acudir a almacenes Marisol para poder jugar en los videojuegos que tenían en esos ordenadores expuestos, los primeros Commodore o Amstrad. Al fin y al cabo son recuerdos de infancia porque los videojuegos son cosa de niños. Sin embargo, hoy día la industria del videojuego mueve más presupuesto que Hollywood. Da trabajo a cientos de miles de personas, diseñadores, programadores, dibujantes, incluso actores, que dan vida o voz a veces a los personajes de estas auténticas películas virtuales. ¿En serio seguimos pensando que los videojuegos son solo cosa de niños? Trataremos de responder a esta pregunta en este ¿Qué me cuentas sobre los videojuegos? Y para ello tenemos a un invitado que es Alberto Illescas, presidente de Sextenfrates, una asociación de aquí de Ceuta que precisamente se dedica al mundo de los videojuegos. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente a vosotros por invitarme. Pues si te parece vamos a empezar viendo un pequeño reportaje que hemos preparado acerca de esta historia de los videojuegos para intentar aclarar si realmente los videojuegos son solamente una cosa de niños o realmente estamos hablando de un mundo nuevo y muy interesante. Si te parece, ¿lo vemos? Los orígenes del videojuego se remontan a la década de 1950, cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico, principalmente juegos de ajedrez. Así fueron creados juegos como el NIM o el OXO, juegos electrónicos pero que aún no son realmente videojuegos, y posteriormente el Tennis for Two o el Space War, auténticos pioneros del género. Todos ellos eran todavía prototipos, juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse, entre otras cosas, porque funcionaban en unas máquinas que solo estaban disponibles en universidades o en institutos de investigación. No sería hasta la década de los 70 en que con el descenso de los costes de fabricación aparecieron las primeras máquinas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público. Títulos como Computer Space o el famoso Pong de Atari inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas al efecto, que funcionaban con monedas. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas, la primera de las cuales fue la Magnavox Odyssey y más tarde la exitosa Atari 2600 o el VCS con su sistema de cartuchos intercambiables. Por aquel entonces las máquinas arcade empezaron a hacerse comunes en bares y salones recreativos, una expansión debida en parte a un matamarcianos que alcanzó gran popularidad, el famoso Space Invaders. Otros juegos que marcaron esa primera época fueron el Galaxian, Asteroids o probablemente el más famoso de todos, el Pac-Man. En los años 80 la empresa norteamericana Atari tuvo que compartir su dominio en la industria del videojuego con dos compañías llegadas de Japón, Nintendo y Sega. Paralelamente surgió una generación de ordenadores personales asequibles y con capacidades gráficas que llegaron a los hogares de millones de familias, como fueron el Spectrum, el Amstrad PC, el Commodore 64 o el MSX. A partir de entonces, los videojuegos comenzaron a convertirse en una poderosa industria. Fue además una época muy creativa para los desarrolladores de videojuegos. Muchos de los principales géneros que existen hoy en día, conducción, lucha, plataformas, estrategia, aventura, tomaron forma en esa década. Por otra parte, aparecieron también las primeras consolas de bolsillo, también conocidas como maquinitas, que aunque hasta la llegada de la famosa Game Boy de Nintendo solo ejecutaban un juego cada vez, alcanzaron una gran popularidad entre los más jóvenes. En los años 90 entra en escena el gigante Sony con su primera PlayStation, mientras Nintendo y Sega actualizaban sus máquinas. En cuanto a las computadoras, el progreso de los PC termina por barrer del mapa a los demás sistemas salvo el de Apple. Aparecen juegos cada vez más avanzados tecnológicamente, como los shooters en 3D. En el año 2002 entra Microsoft en el sector de las videoconsolas con su Xbox y en el 2006 Nintendo lanza su innovadora Wii. Entre tanto, Sony actualiza su exitosa PlayStation y en los PC, gracias a la expansión de Internet, cobran protagonismo los juegos en línea y multijugador. En esta última década emergen como plataformas de juegos los dispositivos táctiles portátiles como los smartphones y las tabletas, llegando a un público muy amplio, también a través de las redes sociales. Por otro lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar cascos de realidad virtual que prometen traer nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico. En los últimos años se asiste a una era de progreso tecnológico dominada por una industria que promueve un modelo de consumo rápido, donde las nuevas superproducciones
quedan obsoletas en pocos meses, pero donde a su vez un grupo de personas e instituciones, conscientes del papel de los programas pioneros, han iniciado el estudio formal de la historia de los videojuegos. El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de los videojuegos en las sociedades contemporáneas lo constituye una industria que da empleo a 120.000 personas y que genera unos beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año. El impacto que supuso la aparición del mundo de los videojuegos significó una revolución cuyas implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de toda una nueva generación de investigadores sociales que están abordando el nuevo fenómeno desde una perspectiva interdisciplinar, haciendo uso de metodologías de investigación tan diversas como las específicas de la antropología cultural, la inteligencia artificial, la teoría de la comunicación, la economía o la estética, entre otras. Al igual que ocurriera con la televisión o el cine, el videojuego ha logrado alcanzar en apenas medio siglo de historia el estatus de medio artístico, y semejante logro no ha tenido lugar sin una transformación y evolución constante del concepto mismo de videojuego y de su aceptación. Nacido como un experimento en el ámbito académico, logró establecerse como un producto de consumo de masas en tan solo 10 años, ejerciendo un formidable impacto en las nuevas generaciones que veían los videojuegos como un novedoso medio audiovisual que les permitía protagonizar en adelante sus propias historias. Bueno, pues este ha sido nuestro pequeño repaso a la historia de los videojuegos. ¿Qué te parece? ¿Ha sido más o menos completo? Sí, ha sido bastante completo. Además hemos visto imágenes de los locales, de los torneos que nosotros hacemos, de la LAN Party, y haber recogido un buen... Sí, bueno, porque realmente me hubiese gustado poder sacar imágenes de estos videojuegos originales, pero claro, como tienen sus propios derechos de autor, pues no los podemos exhibir. Además de todo este enorme tinglado que estamos hablando de ingeniería, de máquinas que se hacen, hoy día hay gente que se dedica profesionalmente a esto como jugadores. Serían los Ronaldo o los Messi de los deportes virtuales, que tienen fichas con equipos por mucho dinero para que haya gente que en vez de lugar de ir al Calderón o al Bernabéu, vaya a ver a estos jugadores sus torneos virtuales. ¿Seguimos hablando de que los videojuegos es algo para niños? No, por supuesto que no. Ya, bueno, actualmente la población en la que congrega son jóvenes, porque es el público que más llama la atención, además el que más está actualizado con el tema de los eSports, pero es cierto que no es para nada para niños, ya se forman clubes. Aunque los eSports no vengan de ahora, de 2010, 2014, viene un poco hacia atrás, luego te lo explicaré, pero se forman clubes, como tú has dicho, Ronaldo Nazario se ha metido en los eSports, Neymar, Piqué quiere meterse ahora en el FIFA, es decir, esto es una locura, esto está estallando de una manera impresionante y espero que todavía tenga para más. Bueno, ahora vamos a hablar, como tú dices, de qué son los eSports, pero si te parece vamos a empezar por el principio. Los videojuegos, como hemos visto en nuestro reportaje, comienzan primero con unos pocos juegos de ajedrez, que luego van evolucionando con la programación, hasta esos primeros Pac-Man, Atari, Space Invaders, todo ese tipo de videojuegos. Da la sensación de que es cosa de gente, como tú dices, joven. Sin embargo, bueno, hay gente como yo, que éramos jóvenes cuando empezaron los videojuegos, que tenemos ya 40 años, que tenemos 40 años y que sin embargo seguimos metidos en este mundo, con lo cual yo creo que los videojuegos hoy abarca a un espectro muy amplio de la población. Vosotros aquí en Ceuta de momento sois una asociación juvenil y jugáis con gente joven, pero supongo que tenéis constancia de que también hay gente de otras edades que está muy partícipe en este mundo de los videojuegos. Incluso supongo que las principales figuras de los videojuegos a nivel mundial tendrán ya cierta edad. Sí, por supuesto. Bueno, te hablo del tema personal. En la LAN Party hay personas menos jóvenes, un poco más adultas, de 40 y tantos años, 50 años, que vienen, asisten a la LAN Party, sobre todo juegan a juegos como World of Warcraft. Tengo muchos amigos también adultos que siguen jugando y bueno, conocidos y tal, y es verdad que, es más, hay vídeos en los que aparecen padres de familia y madres jugando a los eSports actualmente, es decir, que es verdad que sigue una línea también joven, pero es decir, también abarca ese rango de edad de entre los 30, que ya se deja de ser jóvenes, hasta 40 y tantos, 50 y... Que estamos en nuestra segunda juventud. Claro, por supuesto. Bueno, Alberto, yo he dicho en este reportaje que la industria del videojuego da cabida a trabajo directamente a unos 120.000 personas según cifras. Son cifras sacadas de la Wikipedia que hablan de este enorme volumen. Más o menos son las cifras que tú manejas en tu conocimiento en cuanto a la gente que trabaja y al presupuesto que mueven estas industrias.
En torno a la gente que trabaja no lo sé, porque eso es cierto que no abarco esa información, pero sobre las cifras en 2016 se llegaron a 892,8 millones de dólares que movió esta industria de los eSports. Estamos hablando de casi 900 millones de dólares anualmente. Sí, anualmente. Una industria bueno, y bastante... esto que va en exponencial, va exponencialmente. Sí, ha habido una evolución. Sí, por supuesto. Es cierto que los eSports han estallado de aquí a 2010, empezaron a surgir porque esto lleva desde 1983, que fue el primer campeón del mundo, Ben Gold, pero claro, ahí los eSports no se consideraban eSports, ahí eran... fue un torneo en los que se jugaban Super Pac-Man, Donkey Kong, Frogger, es decir, que no tiene nada que ver con los videojuegos que actualmente se juegan. Y a raíz de los clubes, desde finales de los 90, principios del 2000, se metieron clubes como Wizards, como Evil Genius, Aces, es decir, que se fueron metiendo ahí clubes, eso llamó a muchísima población joven, aumentó la comunidad y eso hizo pues que se desarrollaran los eSports tal y como lo conocemos actualmente. Cuando hablas de clubes, estamos hablando de auténticas organizaciones, no a nivel a lo mejor del Barça o del Madrid, pero sí son organizaciones con su infraestructura y con sus presupuestos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vamos, estamos hablando de centros de alto rendimiento, que aquí en los eSports se llaman Gaming House, ¿vale? Que son una casa con gimnasio, zona de ocio, aparte del entrenamiento, que sería una sala con ordenadores, con streaming, con psicólogos, analistas, entrenadores, director de marketing, personal, community manager, perdón, y es decir, abarca como una empresa, es una empresa realmente. O sea, yo te voy a hacer una pregunta, yo sé la respuesta, pero estoy seguro que hay mucha gente de las que no está viendo que se sorprenderá. Estamos hablando de que estos clubes fichan a personas, a deportistas virtuales, a lo que conocemos toda la vida como jugadores, para que trabajen para esa empresa y que jueguen al fútbol lo mismo que juega la Agrupación Deportiva Ceuta o el Real Madrid. Exactamente. Ahora sobre todo se están haciendo muchos traspasos. El máximo rumor, porque no fue al final oficial, a un jugador de League of Legends, Uzi, que se llama, lo querían traspasar a otro club por 8 millones de euros. O sea que estamos hablando de fichajes y traspasos millonarios que no tienen nada que envidiar a los traspasos del fútbol. Estamos hablando todo el rato de eSports y me gustaría que aclarases aquí a nuestros televidentes qué diferencia hay entre los videojuegos, como hemos dicho antes, y lo que ahora se llaman eSports o deportes virtuales. Bueno, para que un juego sea considerado eSport tiene que enfrentar a un contrincante o a varios contrincantes. Y realmente es la profesionalización de los videojuegos, es decir, no todos los videojuegos pueden ser eSport, creo que lo componen más, creo que no llegan a 20 juegos y bueno, es eso, que no todos pueden ser porque necesitan, como ya te he dicho, el enfrentamiento, una capacidad más profesional a nivel de estrategia, de viso manual, de estar ahí atento, ¿sabes? Mentalidad y tal. Y bueno, o sea, que realmente dependan de la habilidad del que exactamente, que dependan de la habilidad y no de que te puedan, por ejemplo, tú pagas, hay juegos en los que tú pagas X cantidad de dinero y te ayuda a pues enfrentarte al contrincante y vencerlo. Pues en estos eSports, se consideran eSports también a los videojuegos, que solamente puedes ganar con tu habilidad. No puedes hacer pagos para que te suban tus habilidades, ni tu nivel, ni nada. Recordamos que hace poco se anunció que nuestro propio equipo de fútbol de Ceuta, la Agrupación Deportiva Ceuta, iba a entrar en el mundo de los eSports creando una sección digital. Es una muestra más de cómo se está propagando esta tendencia. Aquí en Ceuta, dentro de tu club concretamente, ¿cuántas personas sois miembros? ¿Cuántas personas jugáis? Bueno, pues jugamos los 106 socios que somos actualmente. Y bueno, se nos escapan porque hay mucha gente que no viene a nuestra organización, pero todos juegan a diferentes juegos como el Tekken, el League of Legends, el Dota, el Heroes of the Storm, el Call of Duty, el FIFA, juegan a todo y demandan mucho, pero es cierto que por ahora estamos creciendo poco a poco y no podemos abarcar la demanda que... O
Porque estamos hablando de que vosotros sois esa cifra que decís, solamente en tu club. Al margen de eso hay mucha gente que no está asociada, pero que sin embargo sigue jugando los videojuegos, porque claro, evidentemente muchos de los ingresos de estos videojuegos son de gente que compra o que paga su suscripción online. Bueno, volviendo de nuevo un poquito al principio, los videojuegos empezaron con los ajedrez, luego pasamos al Pac-Man, a este tipo de juegos, y luego fueron evolucionando una vez llegó Internet. Hubo hace unos años el boom de los bueno, los juegos de rol multijugador MMORPG, masivos. ¿no? Sí, no me sé las siglas, se nota que estoy un poco oxidado. Bueno, sí, los juegos de rol masivos, esos juegos como el que tú decías, Warcraft, Lineage, Guild Wars, City of Heroes, son juegos que han tenido una expansión enorme y ha dado pie también a crear los mundos virtuales estilo Second Life. Ahora mismo, ¿en qué situación están este tipo de juegos masivos que se juegan a través de Internet? Bueno, pues creo que siguen una línea constante, es decir, ahora mismo nos están aumentando el número de usuarios. Sé que, por ejemplo, el World of Warcraft ahora mismo tiene a 9 millones de jugadores, es decir, que es una cifra bastante amplia. Y por lo que sé, ellos siguen sacando expansiones, no sé hasta qué punto las sacarán. Pero creo que ese tipo de juegos crecerá poco, no creo que crezca mucho, personalmente no lo sé. Se mantendrá constante, al igual que el League of Legends, que el servidor oficial ya lo pusieron gratuito, antes era de pago, para intentar abarcar a un número más amplio de personas que estaban en servidores pirata y tal. Y bueno, yo creo que ahora la actualidad son los eSports. Es cierto que nos han dado mucho y muy buenos momentos esos juegos como el World of Warcraft, el Lineage, el Guild Wars, que yo también he estado jugando, pero creo que, bueno, ahora mismo están un poco así constantes. ¿Tú crees que se han estancado un poco? Creo que sí, es decir, siempre es la puerta trasera de los juegos, porque o sea, a lo mejor tú estás cansado de jugar siempre lo mismo, ahora mismo están los eSports ahora en la cúspide. Pues siempre a lo mejor hay gente que dice, pues ya estoy aburrido, voy al World of Warcraft, y hay gente que no, hay gente que es constante y permanentemente juegan a esos juegos y les encanta y no pretenden salir de ahí. Estamos hablando de 9 millones, pero no es el juego que más usuarios tiene. No. ¿Cuál sería el juego con más usuarios y de qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de League of Legends, ahora mismo tiene unas cifras de 100 millones de usuarios al mes. O sea que... Me está hablando de que hay 100 millones de personas que cada mes están jugando durante ese mes a este juego. Sí. Estamos hablando de una cifra importantísima. Estamos hablando de una cifra impresionante. Luego le sigue de cerca, entre comillas, si se le puede decir, Hearthstone, que tiene 70 millones, luego está Dota 2, que tiene 43 millones, pero creo que 37 millones de usuarios al mes. O sea, baja un poquito, porque o sea, la gente que lo tiene instalado y que juega es diferente. Y perdona que te interrumpa, pero así estamos hablando de muchas cifras, pero más o menos, así haciendo un cálculo a ojímetro, ¿cuánta gente diría que juega estos juegos que son online al año en el mundo? 300 millones de personas. 300 millones de personas. Siguen a diario los eSports. 300 millones de personas, estamos hablando de una cifra que casi se hace imposible contarla. No tengo uno dedo para contarlo. Bueno, pues vamos a hablar también ahora de las tendencias actuales. Hoy día me hablas de que la tendencia principal entre los aficionados son los eSports, de los que depende tu propia habilidad para poder vencer en estos juegos que se juegan tanto individualmente como por equipos. ¿Cuáles son los principales juegos o los principales deportes virtuales que hay hoy día en el mercado? Pues los principales son el League of Legends, el Call of Duty, el FIFA, el Dota 2, el Rocket League, el Overwatch, el Hearthstone. Es decir, hay mucho, el World of Tanks. Son de temáticas muy variadas. Sí, son de temáticas muy variadas. Son MOBA, por ejemplo, el League of Legends, el Dota 2. ¿MOBA qué es, perdona? MOBA es un... Bueno, ahora no me sé son unas siglas, no me sé realmente el significado, pero es un mapa en el que se enfrentan dos personas, o sea, dos equipos. Y ese es un mapa en el que se enfrentan dos equipos y eso es a lo que se llama el MOBA. Estamos hablando que realmente es un terreno de juego virtual, pues como puede ser el campo de fútbol del FIFA o el entorno donde se combaten en estos juegos como League of Legends. Estamos hablando también de que además de este tipo de juegos, durante muchos años se ha hablado de las famosas del cine virtual, que son historias interactivas donde incluso interviene gente de mi profesión, donde intervenimos actores que hacen personajes y que hacen voces. Este tipo de juegos se apartan un poco de los eSports. También tuvieron su momento álgido hace unos años. ¿En qué situación se encuentra ahora?
Pues la verdad es que no tengo esa información, no sé en qué momento se encuentran porque no soy seguidor de ese tipo de juegos. Tú te decantas más por los juegos de este tipo. Exactamente, yo soy más de, bueno, ya te digo, abarco tanto los eSports, algunos juegos anteriores como el World War, el Lineage, el Guild Wars y eso, sí es verdad que los he manejado, pero hasta ese punto no, porque hay millones de videojuegos en el mundo y bueno, le dedicas un poco de tiempo, el tiempo que puedes o el tiempo que quieres a cada uno, al cual te guste en ese momento más. También hay una tendencia desde hace unos pocos años que yo creo que se mantiene, que es jugar a videojuegos a través de redes sociales. Juegos de estilo creación de granjas, de estrategia y tal. También son juegos muy populares que hacen que la gente se enganche mucho tiempo. Estos juegos, la mayoría de ellos, la tendencia es que sean juegos gratuitos. Sin embargo, las empresas generan un montón de beneficios. Si los juegos son gratuitos, si puedes jugar sin tener que pagar, como se hacía en un principio, simplemente te los descargas y juegas, o directamente te conectas y juegas, ¿cómo consiguen estas empresas beneficios para que sea rentable? Pues a través de sponsors, que son patrocinadores, por ejemplo, ese juego está en Facebook y Facebook le da una cierta cantidad de dinero dependiendo de los usuarios que atraiga. Entonces, esa es la monetización que ellos se llevan, de la recaudación que les hace poder seguir. Por ejemplo, como tú me habías dicho, el Farmville, por ejemplo. El Farm, ese hace lo mismo, es decir, se establecen en Facebook, tiene allí su servidor o lo que sea, y Facebook le da una cantidad de dinero por la gente que lo tiene ahí en Facebook jugando a ese juego, pero están en Facebook, con lo cual le dan dinero, también patrocinadores, como puede ser, yo qué sé, te puedo hablar de patrocinadores de material informático porque es lo que yo estoy, eso, como por ejemplo Asus Versus, es decir, que Intel, que son las memorias. O sea, entiendo que la tendencia es facilitar el juego, facilitar el programa de una forma gratuita para que el usuario gaste dinero, pero realmente no en el juego en sí, sino en todo lo que viene alrededor. Facebook, por ejemplo, consigue un mayor atractivo, mantener más tiempo presencia a los usuarios, lo que hace que la gente que se anuncia en Facebook, por ejemplo, tenga más interés todavía en anunciarse en Facebook porque atrae un montón de público, y que las empresas que desarrollan hardware, para los que no entiendan de la informática, yo creo que todo el mundo entiende, los aparatos en sí, las máquinas, la parte mecánica, tienes que comprártelas y eso al final pues, genera beneficios a las empresas. ¿Hacia dónde van las tecnologías actuales en cuanto a los videojuegos? Porque yo acabo de leer hace poco tecnologías como el Oculus Rift que prometen una realidad virtual con tus gafas y tus auriculares que sería una experiencia completamente inmersiva. ¿Crees que esa es la tendencia que vamos a ver en los próximos años? Bueno, ya te digo, la realidad virtual, que es a lo que te estás refiriendo, eso también lleva bastante tiempo. Hace 20 años se intentó sacar, pero el tema de... Sí, pero yo recuerdo que en esa época las realidades virtuales eran muy simplistas, consumían mucho y no triunfó. Sin embargo, parece que con las tecnologías actuales hay otro intento, ¿no? Sí, a raíz de inversiones, la gente está apoyando más este sector. Y es cierto que, bueno, yo creo que también va a abarcar un amplio sector porque es verdad que a todo el mundo le gusta al menos tener esa experiencia o poder estar unos segundos con esas gafas de realidad virtual en la cara, y yo creo que va a ir en aumento, la verdad que sí. A mí me gustaría tenerlas, ahora mismo cuestan mucho dinero porque no solo son las gafas, son la cámara, los mandos para poder adaptarte al juego en el que estás jugando y luego aparte el juego. Y la consola también. Claro, supongo que esto será haciendo asequible a medida que los precios vayan bajando. Vamos a trasladarnos de toda esta situación a nivel global a la realidad aquí de Ceuta en cuanto a cómo se vive aquí los videojuegos. Yo recuerdo todos los años que llevo jugando que siempre se nos ha tratado a los que jugamos como, bueno, eso es una cosa de frikis. Friki es una palabra que uso con mucho orgullo. Sin embargo, pues, fantástico, me alegro. Sin embargo, todavía cuando tú hablas de videojuegos, hablas de eSports con la gente de cierta edad también, ¿todavía os siguen mirando raro? Es cierto que, bueno, cualquier persona, por ejemplo mis padres, que yo ya llevo jugando muchísimo tiempo al tema de los videojuegos, siempre lo he visto como algo extraño, como algo raro, y me han visto por detrás que yo estaba jugando y me han dicho, ¿qué estás haciendo? ¿A qué juegas? Tal. Y es verdad que yo invito a todos los padres, madres ya, pues, que monitoricen. Prefiero que echen un vistazo a lo que su hijo está jugando porque es el futuro, se den un poco cuenta de lo que está abarcando este sector, de lo que va a hacer, porque esto es el principio, estoy segurísimo, vamos.
Y ya te digo que, por ejemplo, yo hoy mismo le estaba diciendo a mi padre, ¿tú sabes qué son los eSports? Y me dice, ¿qué? Digo, Bueno, pues, ¿los eSports? Digo, no, los eSports. Y me dice, no lo sé, digo, los deportes electrónicos. yo espero que tu padre esté viendo este programa y haya aprendido un poquito más sobre qué son los eSports a raíz de esto. Bueno, ¿vosotros consideráis que como colectivo, los jugadores en Ceuta, tenéis una cierta aceptación? ¿Se os va viendo cada vez con mejores ojos o se os sigue teniendo en cuenta como algo raro? No, yo creo que se está viendo con mejores ojos. Es verdad que hay gente que todavía se pregunta, bueno, hey, mi hijo solo está en el ordenador, no hace otra cosa que jugar, tal y cual. Pero yo creo que poco a poco se nos va a ir viendo con mejores ojos. También vuestra ayuda, vuestro trabajo nos ayuda muchísimo a primero a difundir y luego a limpiar esa cara de friki, de que los juegos son nocivos o ¿sabes? Cosas de esas y que son tóxicos y tal. Y yo creo que va a ir en aumento en Ceuta, principalmente, pero tenemos que darle un poco de tiempo, un poco de correa y que esto vaya funcionando solo. Con nuestra organización también se está viendo padres y madres que se acercan muchas veces a los torneos, ven a sus hijos jugar y oye, que se quedan allí y tal, viendo sus partidas y yo creo que saben de qué va y les acaba gustando. Yo quiero romper una lanza por eso que tú dices, de que no solo los juegos no son tóxicos. Yo llevo jugando desde que tenía muy pocos años, yo empecé con los primeros ordenadores y recuerdo durante toda mi época de estudio, de colegio, de instituto, que la gente nos decía a mí y a mis compañeros, deja eso, que son locura, que no estudies, qué tal. Estamos hablando de que es cierto que si te dejas absorber por estos juegos como por cualquier actividad y no te dedicas también a hacer deporte, a estudiar, pues es perjudicial. Pero estamos hablando de una generación, la mía, donde mis compañeros pues hemos sido, trabajamos en muchos aspectos, ingenieros, abogados, dependientes de todas las profesiones, y los videojuegos y los juegos que hemos jugado siempre no nos han perjudicado demasiado. Por eso yo también rompo una lanza por los chavales de hoy día. Es cierto que no te puedes tirar 14 horas jugando al día, hay que hacer otras cosas, pero que el hecho de jugar en sí no es perjudicial. Yo supongo que estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente, es cierto. Aunque el hecho de que se jueguen 14-12 horas, eso ahora mismo lo hacen los profesionales, porque necesitan entrenar, además se mueven por las redes sociales y tal, y es verdad que le dedican mucho tiempo, pero son los jugadores profesionales, los normales pues claro, echan su tiempo. Pues como nosotros nos dedicamos muchas horas a nuestro trabajo. Exactamente, claro. Es que es su trabajo realmente. Efectivamente, pero bueno, la última pregunta que te voy a hacer, porque se nos acaba el programa, es Messi, Ronaldo, Piqué, hay 4 en el mundo. Es muy difícil acceder a llegar a ese nivel de jugar en un Madrid o un Barça. En el mundo de los videojuegos supongo que es también difícil llegar a estar en uno de esos clubes de primera, pero ¿se puede acceder de alguna forma desde una ciudad como Ceuta a profesionalizarse como deportista virtual? Sí, yo creo que sí se puede acceder, porque es una plataforma en la que te ve todo el mundo, si tú quieres. Hay plataformas de visualización de videojuegos como Twitch o Azubu o YouTube y tal, y tú subes tu contenido, la gente te ve, te puede fichar, te puede tal. Yo creo que es una forma más accesible y más fácil de poder acceder a esta cúspide, que es los que están los jugadores profesionales o los equipos profesionales de más alto nivel. Se puede acceder fácilmente. Porque claro, no es lo mismo ir al Bernabéu, pagar tu entrada, que conectarte a internet y poder ver a uno de los principales jugadores del mundo fácilmente en estos Además portales. que está muy accesible porque tú puedes sentirte ese jugador, puedes jugar al mismo tiempo que él está jugando, no como un Madrid-Barça, por ejemplo, que tú llegas, lo ves y realmente nunca tienes la sensación de que tú no eres partícipe. eres Claro. partícipe. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y espero que podamos seguir haciendo programas de este tipo porque me parece que es un tema súper interesante. No lo digo porque me quiera empatizar un poco con la gente joven, sino porque es que a mí también me encantan los videojuegos y bueno, muchas otras pasiones. Yo creo que hoy día lo friki está de moda. Y bueno, pues yo creo que también merece la pena que le dediquemos un poco de espacio. Nosotros nos despedimos ya por esta noche, volveremos la semana que viene con más contenidos muy interesantes. Alberto, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes buenas noches y hasta la semana que viene.